Hoy vamos a meternos de lleno en la vida de un rey que, literalmente, tuvo que hacer malabares con el mundo entero. Hablamos de Carlos I de España, que para muchos es también Carlos V del Sacro Imperio Romano Germánico. Un solo hombre que llegó a gobernar el primer imperio global de la historia, así, como suena. Seguro que esta frase suena familiar. En mis dominios nunca se pone el sol. Pues bien, no es solo una forma de hablar, refleja perfectamente la realidad de su poder. Pensemos en un imperio que abarcaba media Europa y además todo el continente americano recién descubierto. Era tan, pero tan vasto, que sí, literalmente, siempre era de día en alguna parte de sus tierras. Claro, esto nos lleva a las grandes preguntas, ¿verdad? ¿Cómo es posible que una sola persona herede el mundo? Y, quizá más importante, ¿qué precio tuvo que pagar por gobernarlo? Porque, ojo, la historia de Carlos I no es un cuento de hadas sobre un poder absoluto. Es la historia de un desafío, bueno, colosal. Un acto de malabarismo constante para que ese puzzle gigante de reinos no se le viniera abajo. Muy bien, vamos al lío. Para entender todo esto, lo primero es olvidarnos de la idea de que este imperio se construyó a base de grandes conquistas. No, la historia es mucho más rocambolesca. Fue básicamente el resultado de una carambola dinástica increíble, una mezcla perfecta de matrimonios bien pensados y sí, muertes que llegaron justo a tiempo. A ver, miremos esta secuencia. Es que es alucinante. De su padre, los Países Bajos. De sus abuelos maternos, los reyes católicos, pues nada menos que España, Italia y toda América. Y de su abuelo paterno, las tierras de los Habsburgo en Austria. Y por si fuera poco, ¡zas! En 1520 lo eligen emperador. De repente, todo esto cae sobre los hombros de un chaval, un adolescente, que se había criado en Flandes y que para colmo casi no hablaba castellano. De la noche a la mañana, su árbol genealógico lo convirtió en el dueño de un rompecabezas territorial gigantesco y súper disperso. Pero claro, un imperio tan grande y montado tan deprisa, pues nace con grietas. Grietas profundas en sus cimientos. De hecho, es que desde el minuto uno, desde que puso un pie en España allá por 1517, Carlos se topó de bruces con unos conflictos internos que ya dejaban ver lo frágil que era todo aquello. Y es que, nada más llegar a casa, por así decirlo, se encontró con dos incendios enormes y muy distintos entre sí. Por un lado, en Castilla, la revuelta de los comuneros. Una rebelión totalmente política. Las ciudades se levantaron contra un rey al que consideraban un extranjero, que venía con sus consejeros de fuera, y a pedir dinero para sus líos imperiales. Y por otro lado, en Valencia y Mallorca, la revuelta de las Germanías. Aquí el tema era social, artesanos y campesinos contra la nobleza. Dos crisis simultáneas que le estaban gritando en la cara lo débil que era su control sobre España. Al final, ¿qué pasó? Pues que Carlos consiguió apagar los dos fuegos, logró sofocar ambas rebeliones. Y la consecuencia directa fue que su poder en España se hizo mucho más fuerte, se consolidó. Sobre todo, la derrota de los comuneros sirvió para cimentar una monarquía mucho más autoritaria, más absolutista. Así que sí, ganó la batalla, pero ojo, esas cicatrices se quedaron ahí, como un recordatorio constante de las tensiones que iban a marcar todo su reinado. Y si apagar fuegos en casa parecía complicado, aquí es donde empieza el verdadero, el increíble acto de malabarismo. Porque mientras intentaba poner orden en España, Carlos se vio forzado a luchar a la vez en tres frentes fuera de sus fronteras. Y no eran problemillas menores, ¿no? Eran tres amenazas gigantescas que se bebieron sus recursos y su energía durante décadas. Esta cronología es que es brutal, lo deja clarísimo. Esto no va de primero pasa una cosa, luego otra. ¿Qué va? Pensemos, mientras sus tropas están luchando en Italia contra los franceses, tiene que mandar a otras a Viena para frenar el avance del Imperio Otomano. Y mientras todo eso pasa, en Alemania un tal Martín Lutero está rompiendo en 1000 pedazos la unidad religiosa de su imperio, una cosa encima de la otra. Esta superposición de crisis nos da una idea de la presión constante, asfixiante, que tenía encima. Vamos a ponerlo en claro. A resumirlo, tenía tres frentes abiertos, tres amenazas de las que quitan el sueño. Primero, la rivalidad con Francia, una pelea eterna con el rey Francisco I por ver quién mandaba en Europa. Segundo, el avance otomano, tener que defender las fronteras de su imperio y el Mediterráneo del poderoso Solimán el Magnífico. Y tercero, la reforma protestante, una fractura religiosa en Alemania que se convirtió en una guerra en toda regla. Son como tres partidas de ajedrez a vida o muerte, pero jugándolas todas a la... Claro, todo esto, gobernar el mundo, luchar en tres guerras a la vez, todo esto tiene un precio. Y no uno pequeño, precisamente, un precio astronómico. Y aquí llegamos al que fue probablemente el talón de Aquiles de su imperio. El dinero. La financiación de todo. Este 20%, este número es clave. Es el famoso quinto real, es decir, el impuesto que la corona se llevaba de todo el oro y sobre todo la plata que salía de América. La plata de sitios como Potosí se convirtió en el combustible del imperio, en su motor.
Pero, y aquí está la clave, ni siquiera ese chorro constante de riqueza era suficiente. Este balance lo explica a la perfección. En la columna de ingresos vemos cosas nunca antes vistas: los impuestos de Castilla, la plata de América, las rentas de Flandes, un dineral. Pero luego miramos la columna de gastos y ya es que es todavía más grande. Pagar a los ejércitos, financiar las guerras, devolver préstamos gigantescos a banqueros como los Fugger con sus intereses. Fue una auténtica espiral de deuda. Básicamente el imperio vivía ahogado en una crisis financiera permanente. Y claro, tanta presión, tanta guerra, tantas deudas, eso al final pasa factura. A cualquiera. Así que vamos a ver cómo termina esta historia. ¿Cuál fue el acto final de un emperador que estaba simple y llanamente agotado? Porque tomó una decisión que nadie había tomado antes. Y aquí hay que pararse un momento en el lado más humano, porque su matrimonio con Isabel de Portugal, que empezó siendo un acuerdo político, como tantos otros, se convirtió en una verdadera historia de amor. Cuando ella murió en 1539, Carlos quedó devastado. Nunca se volvió a casar. Así que, a partir de ese momento, a todo el peso del imperio se le sumó el de una pena personal enorme, una pérdida que nunca superó. Esta frase, agotado por las guerras y la complejidad de sus territorios, lo resume todo, ¿no? Es el titular de sus últimos años. Todo ese malabarismo constante lo había dejado física y mentalmente hecho polvo. Su gran sueño, el de una Europa cristiana y unida bajo su mando, se había hecho añicos. La carga, al final, se volvió insoportable. Y entonces llega la decisión final, el movimiento que nadie esperaba. Entre 1555 y 1556, Carlos hizo algo impensable para un monarca de su talla. Abdicó. Se rindió, en cierto modo. Admitió que este imperio era demasiado grande, demasiado complejo para que lo gobernara una sola persona. Y lo que hizo fue dividir lo indivisible. Le dio a su hijo, Felipe II, toda la parte hispánica: España, América, los Países Bajos, Italia, y a su hermano, Fernando, le dejó el Sacro Imperio y las tierras de Austria. Y así, el que había sido el hombre más poderoso del planeta, simplemente lo dejó todo. Dejó el poder, las guerras, la política, y se retiró a un monasterio perdido en Extremadura, en Yuste. Allí pasó sus últimos años hasta que murió en 1558. Un final increíblemente tranquilo para una vida que fue de todo menos tranquila. Y con esto nos quedamos con la gran pregunta flotando en el aire. ¿El imperio de Carlos I fue el máximo triunfo del poder o fue una carga demasiado pesada para un solo hombre? Por un lado, su reinado llevó las fronteras del mundo conocido a otro nivel y amasó un poder que nadie había tenido antes. Pero por otro, también nos dejó muy claro que hay límites, que una sola persona no puede con todo. Un legado de gloria, sí, pero también una lección muy clara sobre cuál es el precio que se paga por intentar gobernar el mundo entero.